Buenas noches, mi grupo está conformado por Ángeles Ortega Salazar y quien les habla Mayela Andrea Corredor Herrera. Bueno, nosotras decidimos hablar sobre la época hispánica, cómo se impuso América en el dominio español. Bueno, el dominio español, cómo se impuso en América fue el 5 de diciembre de 1942, cuando Colón llegó a la isla española, actualmente dividida en dos países, que era Haití y la República Dominicana. Allí se formó la primera colonia europea, en donde el Nuevo Mundo era la expansión castellana, donde hacia el oeste producía tensiones en Portugal. Bueno, en Europa y América a finales del siglo XV era en donde los antiguos territorios del Imperio Romano, como consecuencia alguna, las invasiones bárbaras, el poder de los dueños de tierras, se formaban pequeños estados gobernados por reyes que repartían grandes extensiones a los jefes. Bueno, en las primeras exploraciones en el territorio colombiano era cuando la costa atlántica colombiana fue descubierta por los españoles en 1499, en donde entró un proceso de colonización en 1509, cuando se fundaron las primeras poblaciones, que fue en el Golfo de Urabá. A ellas siguieron las exploraciones en el interior del territorio y sometiéndose a extensiones de los grupos. ¿Cuál fue el dominio español en el actual territorio colombiano, en el régimen colombiano? Bueno, en la denominación española apareció en 1977 y fue enormemente popular entre históricos y antropólogos. Allí calculaban los lectores que se dejaban llevar por los títulos que quizás no encontraban, y lo que esperaban no se trataba era como el título, sino como podría insinuarse de un recuerdo y de un reencuentro. En todo esto, sin duda alguna, muchos también se llamaban y se trataba de muchas visiones, especialmente dirigidas a estudiantes, del encuentro entre los conquistadores españoles y la población indígena. Bueno, en la administración colonial en América podemos encontrar que para asegurarse del dominio eran los territorios americanos y mantener la autoridad sobre sus habitantes. La corona española creó un sistema para administrar sus colonias y para ello estableció sus instituciones de gobierno en España y en América, en todas bajo el control del rey. En la iglesia, en la sociedad colonial, en América era como la región en América colonial, que estaba dominada por el cristianismo, aunque también se practicaba el judaísmo en pequeñas comunidades a partir de 1654, donde las denominaciones cristianas incluían a anglicanos, a bautistas y a católicos, congregacionalistas, pietistas. La religión estaba plenamente integrada en la vida de los colonos y conformaba su visión del mundo. Bueno, en el arte colonial era en el que se desarrollaban en América durante el periodo de ocupaciones españolas, es decir, desde Cristóbal Colón, que descubría el continente hasta que alcanzaba su independencia. En América era un territorio plural de gran diversidad geográfica, donde existía una población local con múltiples culturas y religiones. En la crisis del sistema colonial español era donde la aplicación de las reformas borbónicas trató de mejorar el sistema español, que para esta época comenzó a dar signos de crisis. Entre las cosas podían mencionarse como la situación de desigualdad económica, el aumento desmedido de los impuestos, la imposibilidad por parte de España de mantener su imperio por no tener fuerza militar, y otras cosas como eran la difusión de nuevas ideas, el emperador de entonces, el francés, y el pueblo español. Al ver todo esto, se aceptó que al gobierno invasor y se reveló
formando otros gobiernos, como las juntas, hasta concentrarse en las juntas centrales de Sevilla.